Ahora, ¿qué va a pasar con el polémico proyecto del presupuesto nacional para el año entrante? A esta hora avanza en el Congreso una nueva discusión. Laura Rojas, ¿ya hay acuerdos sobre las cifras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento no hay decisión, pero sí han pasado muchas cosas. La primera, 8 congresistas radicaron una proposición donde buscan retirar la firma que hicieron anoche de esa ponencia del Gobierno Nacional que radicó que el Gobierno Nacional busca que sean 523 billones de pesos el presupuesto general de la Nación para el año 2025. De otro lado, 72 congresistas también radicaron una proposición para que se respete ese rubro de la registraduría, que este ha sido uno de los puntos más neurálgicos aquí en el Congreso de la República, en la discusión con el gobierno, porque dicen que no se está respetando los 3 billones de pesos que se necesitan. A continuación, una nota sobre el resumen de lo que ha pasado desde anoche con esta radicación del Gobierno Nacional y lo que ha pasado durante la mañana. Estamos hablando de una reducción del 77,4% con respecto al proyecto que inicialmente había presentado el Ministerio de Hacienda y que bajaría el dinero destinado al órgano electoral de 3,2 billones de pesos a 730.000 millones de pesos. También se reducirían más del 54% el dinero para el Consejo Nacional Electoral. La denuncia la hizo la senadora Angélica Lozano, una de las ponentes de esta iniciativa. El ministro del Interior dijo que se trató de un error. Es decir, en el proyecto original del gobierno de presupuesto se le asignaba a la registraduría 3.2 billones de pesos a la registraduría. Aquí hubo podríamos decir, una equivocación ayer en la ponencia en medio de esto y se pasó para una partida global del Ministerio de Hacienda. Ya el ministro de Hacienda tomó el correctivo con una proposición ahora para que quede como estaba en el proyecto original luego. Sin embargo, la versión de la senadora Angélica Lozano contradice al ministro. Llamé directamente al director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y él me confirmó que ese era el dato preciso, que no era ningún error, sino una decisión que ellos sabían era algo polémica. ¿Pero qué significa que la registraduría sufriera semejante disminución en el presupuesto justo cuando debe organizar las elecciones presidenciales y del Congreso? No entregar la plata en el año anterior a unas elecciones congresionales, pues sencillamente ponen en peligro el proceso electoral para que tenga un normal desarrollo. Digamos, el solo hecho de la parte tecnológica y la parte documental, el kit electoral, todas las herramientas necesarias para el proceso tienen un costo superior al billón de pesos. Una decisión que también encendió las alertas en la misión de observación electoral. Una de las garantías necesarias e indispensables para llevar con éxito las elecciones del año 2026 es que la registraduría cuente con autonomía en su ejecución presupuestal. Aunque el registrador nacional aún no se pronuncia sobre la disminución del presupuesto, coincidencialmente desde Nueva York habló sobre la necesidad de que la entidad cuente con los recursos necesarios para garantizar su independencia. En la medida en que todavía la mayoría de las autoridades electorales, de los órganos electorales en Latinoamérica, sea administrativos o jurisdiccionales, deriven sus presupuestos de un diálogo con los congresos o con los parlamentos de las regiones. Esas autoridades electorales ven de alguna manera, no necesariamente, claro que no, comprometido su tarea de ser el árbitro de la democracia. En caso de que el Congreso no acoja la ponencia reciente sobre el presupuesto, emitiría por decreto el proyecto que presentó inicialmente y que no contempla esta disminución en el dinero de la registraduría. Sobre ese mismo tema de la destinación de la plata para la registraduría se refirió aquí el ministro de Hacienda diciendo que por supuesto no es un ataque a las elecciones, que esos 3 billones de pesos se le va a garantizar a la registraduría, sino que de momento estarían en una caja que reposaría en ese mismo Ministerio de Hacienda. El mecanismo de expedito que siempre ha existido es de que como la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, esa transitoriedad siempre se ha resuelto en términos de que los recursos están en la bolsa del Ministerio de Hacienda.
En la ponencia que radicó el Gobierno Nacional con los 523 billones de pesos, no solamente hubo una reducción para la registraduría, como lo han dicho los diferentes congresistas y pues que acabó de decir el ministro de Hacienda, que esa destinación del dinero va a ser diferente. Sin embargo, habrá una disminución para algunas otras entidades y para otras se aumentó, que se los contamos en la siguiente nota. El gobierno insiste que el monto del presupuesto del próximo año debe ser de 523 billones de pesos y la oposición asegura que debe ser de 488 billones de pesos. El que presentó Gustavo Petro está desfinanciado, lo que llevará a que el próximo año haya más gastos que ingresos y tendrá que haber recortes que golpearán los programas sociales y la economía. Pero muchos piden que no se afecte la inversión. Hay unos recortes inaceptables a muchos departamentos de Colombia. El Atlántico con más del 36%, Córdoba y Sucre, departamentos con altísimas necesidades también sobre el 30%, unos recortes inaceptables cuando lo que cae la inversión es el 17%, pues no podemos absorber el doble de departamentos que estamos luchando por salir adelante. Los expertos creen que el gobierno le va a quedar muy difícil reunir el dinero para el próximo año. Con recursos adicionales cercanos a los 15 billones de pesos que el gobierno ha incorporado como gestión de la DIAN. Va a ser muy difícil que esos recursos se materialicen. El que el gobierno anuncie que se va a gastar de forma diferente el gasto entre diferentes ministerios o entre diferentes partidas de las agregadas de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, no nos dice nada de si esa plata efectivamente va a entrar o no. En su propuesta, el gobierno le redujo el presupuesto a la Registraduría Nacional con el 74%, al Consejo Electoral con el 54%, a las fuerzas militares con el 22%, mientras que aumentó el presupuesto para Invías, Ministerio de Cultura, Hacienda y Policía Nacional. En cualquier caso, el gobierno tendría que esperar hasta el 20 de octubre para pensar en la opción de expedir este presupuesto por decreto. De momento, esta ponencia de los 488 billones de pesos que radicó el senador Miguel Uribe sigue viva. Sin embargo, hoy, hace pocos minutos, el mismo senador radicó una proposición diciendo que busca retirar esa ponencia. Esperemos entonces qué pasa con el futuro de esa ponencia y también del presupuesto general de la Nación para el año 2025.